Un gusto estar aquí y como decía Diego, vamos a cambiar violentamente el ángulo de la información. Vamos a reducirnos más al micromundo de la empresa, si de alguna manera vale la expresión. Les quiero contar antes de arrancar cuál es la intención, por lo menos la intención de esta charla. Espero que podamos en alguna medida alcanzar el objetivo. Y cómo surge la inquietud de esta charla. En la unidad de economía, junto con algunos de los técnicos sectoriales de línea, hemos estado discutiendo en torno a varios rubros y hemos hecho foco también en algún momento en el arroz y la situación que está pasando. Y de alguna manera nos centramos a preguntar si no era válido revalorar alternativas ganaderas que en algún momento y en algunos proyectos desde esta regional y otras se tuvieron en cuenta a la hora de pensar en la intensificación de los sistemas arroz-pasturas. Entonces el objetivo del trabajo que hicimos fue tratar de tomar información que fue generada en algún momento y poner esos sistemas en la cuenta de hoy, en los números de hoy, ver cómo estaban respondiendo y qué le podía aportar a un sistema que tiene su capacidad competitiva un tanto disminuida. Yo no se los voy a contar, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, de alguna manera, para esto usamos una metodología de modelos que les voy a tratar de explicar. No me voy a centrar en el modelo, sino en el resultado de que el modelo nos dio y como tal tratar de discutirlo con ustedes y compartirlo. Básicamente, el contenido de la charla apunta a tener, en primera instancia, tratar de recordar el antecedente más inmediato que tenemos, que es el Giprocar del Este, sobre el que después le voy a tratar de hacer algunos comentarios, que recabó una cantidad de información en relación a los sistemas arroz-pasturas de la región y de cuáles eran las variables que incidían sobre la producción de carne y el resultado económico de las empresas. Vamos a tratar de poner ese resultado que tuvieron Giprocar del Este en el contexto, como yo le decía, de lo que es la situación de hoy de precios y de costos, y después tratar de analizar algunas alternativas de mejora del resultado económico sobre esa base. La idea es ver si podemos intensificar las alternativas ganaderas de alguna forma, si hay combinaciones de precios que favorecen algunas alternativas, si hay otras alternativas a considerar que no son las clásicas y que pueden estar aportando. Y por último, si es que nos da el tiempo para todo, espero que sí, me tengan paciencia, tratar de estudiar un poco las relaciones de equilibrio entre estas actividades ganaderas, la producción de forraje y lo que es el margen bruto del arroz y cómo con eso componemos todo el margen bruto de una rotación agroganadería. Y tratar de hacer algunas consideraciones finales. En principio, déjenme recordarles para los que no conocen lo que fue el Giprocar del Este. El Giprocar nació en el litoral como un proyecto de FUCREA, que Línea financió a través del Fondo de Promoción de Tecnología, que trató de, entre un grupo de productores de carne del litoral, tratar de identificar cuáles eran las variables que eran responsables del resultado económico de una empresa, poniendo énfasis en la ganadería. El litoral tuvo 2 etapas que se cumplieron cabalmente y hubo un Giprocar que se desarrolló acá en el este con énfasis en los sistemas criadores y de arroz-pastura. Ese Giprocar, durante 5 años, que son los que aparecen allá arriba, desde el 2003-2004, 4 años son hasta el 2006-2007, relevó un grupo de unas 20 empresas, llevando todos los indicadores y tratando luego, mediante análisis estadístico y discusión entre los técnicos del proyecto, de identificar cuáles eran las variables que aportaban al resultado económico, qué caracterización se podía hacer de ellas en cuanto a cuál era su nivel de aporte, y algunos otros objetivos que se fueron cumpliendo en cada uno de los Giprocar. Ir validando información que salía de la investigación, relevar el nivel de utilización y producción de forraje que tenían esas empresas, algunos aspectos relacionados a la calidad de carne y otros más. Dentro de ellos estuvo uno que se determinó la construcción de un modelo que pudiera de alguna forma ayudar a todos los que participábamos a proyectar alternativas que nosotros imagináramos que eran viables para esas empresas y poder incluir una cantidad de información y nos permitiera hacer análisis ex ante antes de poner las cosas en el campo para ver cómo se comportaban. Ese es el modelo que nosotros utilizamos, que yo después se lo voy a tratar de describir brevemente. El Giprocar del Este, durante esos 3 o 4 años que funcionó, tuvo estos indicadores promedio
Si nos centramos solo en la fase ganadera, acá no está el arroz incluido, y yo particularmente separé, esto está publicado en una publicación de línea, donde además hay un antecedente que hizo el ingeniero Bufa sobre este trabajo que yo estoy presentando en alguna manera y que sirvió de base. Solo invernadores, no están incluidos aquí ni los de ciclo completo, ni los criadores, ni los de ciclo incompleto. Y como ustedes ven, el margen bruto de esas empresas fue unos $110 a los precios promedio de ese momento, pero me quería centrar más que nada en la producción de carne, que tuvo un promedio de 170 kilos con máximo de 3,48 y mínimo de 52. Algunas de las empresas contaban con algún tipo de encierro, pero podemos tomarlo como un indicador general. Sobre esto nosotros tomamos ese modelo de Giprocar y utilizando estos indicadores tratamos de modelarlos y qué pasaría con esta empresa, más o menos el sistema productivo que estas empresas plantearan si lo poníamos al nivel de precios que se registró durante el correr de este año, para ver cómo se estaban comportando, pero incluido en una rotación que contemplara el arroz. El modelo Giprocar es un modelo que funciona con un método de simulación matemática que se llama programación lineal, que lo que hace es buscar la mejor solución o la solución óptima cuando uno tiene una cantidad limitada de recursos o de fondos y las tiene que destinar a una cantidad determinada de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros de alguna forma lo que buscamos es maximizar el resultado económico de la empresa, utilizando para esto posibles actividades ganaderas, posibles rotaciones involucradas que tenemos que modelar, y le podemos poner al modelo una cantidad de restricciones en cuanto a qué tipo de actividades ganaderas queremos que considere, cuánta cantidad máxima de animales, qué tipo de rotación podemos ponerle. O sea que uno alimenta el modelo con esto y el modelo busca una solución que es óptima. Si bien el modelo sirve para muchas cosas y tiene muchas virtudes, también tiene algunas cosas a considerar desde el punto de vista de limitaciones. El modelo, como dicen los yanquis, si uno le pone basura adentro, da basura como resultado. Si los coeficientes que uno le carga no son adecuados, va a funcionar con coeficientes, va a dar salidas bastante erróneas. Como el modelo es un modelo de optimización, no desperdicia nada. Cada kilo de pasto que se produce, él lo transforma en alguna forma en carne, o cada oportunidad de generar un margen bruto mejor. O sea que no considera las ineficiencias que cualquier sistema puede tener en la operativa diaria, por cuestiones de clima, por retrasos en la ejecución. O sea que si uno no considera eso en el modelo, corrigiéndolo por algún factor, eso no está, el modelo es óptimo de alguna manera. Si bien esta solución es óptima, está muy buena para comparar alternativas. Al momento, todas en la misma condición óptima, uno puede comparar alternativas y plantearse arriba de la mesa, bueno, estos son mis resultados, ¿qué puede pasar si yo estoy consciente? Y ayudar a pensar a cómo uno se va a desarrollar. Y el modelo, a pesar de todos estos problemas, ha sido respaldado numerosas veces en numerosas aplicaciones contra datos de la realidad, contra carpetas de FUCREA, contra carpetas de algunas empresas, o sea que está suficientemente validado. Entonces, como yo les decía, ¿qué pasa si tomamos ese modelo productivo del Giprocar del Este y de alguna manera lo ponemos en la situación de precios? Para esto nosotros tomamos algunos supuestos. Los supuestos es que consideramos, y tiene una intención detrás, por supuesto, consideramos dos rotaciones. Las dos incluyen arroz, de alguna forma. Una, que es la que nosotros llamamos rotación corta, tiene una mayor frecuencia de arroz en la rotación que la rotación larga. Son 2 cultivos de arroz en una rotación de 6 años y estas son 2 en una rotación de 6 años. Esa es la primera diferencia. Y la segunda es, esta rotación tiene una pradera que es de festuca, blanco y lotus, que se siembra en cobertura sobre el segundo arroz. Una práctica bastante común entre ustedes. Esta en diferencia pasa un año en rastrojo y se siembra una pradera con la misma mezcla, pero en siembra convencional. Y como tal, tiene un rendimiento un tanto superior. Entonces, tenemos una rotación que podríamos decir es más ganadera o más tendiente a lo ganadero porque proporciona más pasto, y una que es más arrocera en alguna medida. Esa es la primera diferencia y son las dos rotaciones que queremos comparar. Podríamos poner otras muchísimas, pero bueno, el tiempo no es mucho. Perdón. Y lo otro es
del modelo de Giprocar ese, las actividades predominantes en la ganadería de invernada eran estas que aparecen acá. Me está faltando una, pero por simplificar no la pusimos. Una invernada que nosotros llamamos corta, que es la clásica invernada de 18 meses, con animales entrados a fines de otoño, principios de invierno, ternero de destete, que sale a finales de la primavera a faena, primavera del otro año, ¿verdad? Y una que llamamos invernada larga, que es un novillo que se maneja más sobre campo natural, que también ingresa como ternero, pero sale en el otoño del tercer año, o sea, está 2 años en el campo. Una invernada también larga, ambos con un peso de 480 kilos en planta, que son unos 510 kilos, si el desbaste es correcto, no sé si está Robaina todavía, y una actividad de invernada de vacas. Esos sistemas tenían invernadas cortas de vacas o vaquillonas. Nosotros no incluimos la vaquillona porque nos complicaba un poco, pero sí una invernada de vacas, que entran también en otoño, luego del tacto, las vacas pueden ser falladas, y salen también a fines de primavera a planta con ese peso. Entonces, estas son las opciones que nosotros le dimos a elegir al modelo. Utilizamos las 2 pasturas que yo le dije, lo que completa en la rotación esta disponibilidad de forraje, si le sumamos la pradera regenerada después del laboreo de verano y los rastrojos de arroz que sean posibles de usar. La de la rotación corta, que es la pradera en cobertura, con unos 2.000 y pico kilos utilizables, quiere decir que esto es lo que el animal levanta, con una utilización más o menos de un 60%, y la otra que produce unos 2.800 kilos de forraje. Usamos como suplemento el sorgo a este precio, y estos son los precios de las categorías. En esta primera etapa nos preocupa un ternero que se compra en junio a $2. Estos precios fueron los que pasaron entre junio del 2016 y mayo del 2017. Son los precios reales, para que no haya discusión. La vaca de invernada a 1.13 y el novillo gordo se vendió a $3 con un rendimiento de 52, da ese precio. Después conversaremos sobre las otras categorías que están acá. A los efectos de simplificar el modelo, la cantidad de vacas de invernada la limitamos, porque uno no puede salir a comprar vacas y comprar 1.000 vacas de invernada al mismo momento y todas juntas. Entonces dijimos, limitemos las vacas a 200, que es una cantidad razonable para comprar. El arroz tiene un costo de $1.600, no considera renta, es cultivo hecho en tierra propia, a $10 con 30 la bolsa, 9.000 kilos, da este margen, unos $250, después ustedes descuéntenle la renta, todo lo que quieran, les va a quedar poca plata, pero más o menos es la cuenta que nos manejamos. Y para modelar nos imaginamos un campo que tiene 1.000 hectáreas, tiene 700 que están en esas rotaciones que hablamos y 300 de campo natural, que se destina al pastoreo. Y el modelo de Giprocar, ese más o menos tenía una relación entre la invernada corta y la invernada larga de un 60-40, por las ventas como estaban y las compras como estaban orquestadas, con alguna dispersión, tenía un 60-40 entre la invernada corta y la invernada larga. Eso fue lo que le impusimos al modelo, tenía que mantener esos porcentajes. Y 200 vacas como cantidad fija, como ya le dije. Y le permitimos que a la invernada corta le suministrara durante otoño-invierno, del primer otoño-invierno, cuando el ternero entra, suplementación hasta de un 1% del peso vivo. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? Es como va la historia. El modelo, aquel llevado a los precios de hoy, da esto. El margen bruto de todo el sistema, incluyendo el arroz, cierra para la rotación corta en $194 y para la rotación larga en 190. Estos que están en marrón son esas son actividades que yo no le dejé mover. Le dije, tenés que elegir acá la rotación corta, acá elegir la larga, mantener el campo natural y mantener 200 vacas. Lo demás, y mantener la relación 60-40, 60% corta y 40% larga, pero podés agrandar o reducir la cantidad total. El margen bruto ganadero da lo mismo. Quiere decir que la diferencia esa de $4 la hace el arroz. Y lo otro que quiere decir es que la actividad ganadera obviamente da menos que la arrocera y por eso el promedio da más que la actividad ganadera. Hasta acá todo bien, no hay demasiada esperanza de lo que les estoy diciendo. Parece que ese modelo de alguna forma tenemos que buscarle una alternativa para que si el margen del arroz sigue teniendo dificultades hacia adelante, podamos de alguna manera manejarlo. Entonces la primera pregunta es ¿qué alternativas tenemos de mejora de esto? Y algunas se nos ocurrieron y bueno, ¿por qué 60-40? La primera sería
hay una combinación, mejora el resultado económico cambiando la combinación de alternativas. De alguna forma puedo potenciar la actividad ganadera para que me levante ese margen total, y es igual el comportamiento con ambos tipos de rotaciones. Y este es el resultado. Acá tenemos en la barra el margen bruto en azul para la rotación corta en la medida que cambia la relación de invernada corta a invernada larga, y en naranja para la rotación larga. Y lo que tenemos en las barras es la producción de carne total a cada una de esas rotaciones. Lo interesante es que en la medida que se hace más la proporción crece de la invernada corta, parece crecer el margen hasta, en el caso de la invernada de la rotación corta, hasta una relación de 70-30. De ahí en adelante, como que cae la producción de carne y cae el margen. En el caso de la larga, aguanta un poquito más, hasta casi 90-10, perdón. El margen crece y después también cae la producción de carne. No seas malo. No. Olvídate. Y cae el margen. Voy a saltar porque si no vamos a estar años acá. La otra pregunta es, está bien, ahora, para diferentes precios del novillo, yo tengo una combinación óptima, o sea, estamos estudiando la evolución de esa combinación me puede mejorar. Ahora, para diferentes precios del novillo, yo puedo tener una combinación óptima. Y tengo esto. En la medida que el precio, acá tenemos precio del novillo gordo y cuál es la combinación óptima en cada uno de estos de invernada corta, o sea que la diferencia es lo que va a ser la invernada más larga. Curiosamente, en la medida que el precio del novillo crece, la proporción de la invernada corta disminuye. Lo que está pasando acá es que el modelo lo que hace es decir, en la medida que yo tengo mejor precio, me da margen a suplementar mejor a esa categoría de invernada corta y destinar ese pasto a invernar más animales de invernada larga. Y por eso cambia esa proporción. Bueno, esto destinaba a mostrar eso. Y un poco es lo que dice eso, ¿no? Destinaba más, podía destinar más pasto a aumentar la invernada. La siguiente es, hay otras alternativas a considerar que yo no estoy considerando. Seguimos trabajando bajo el mismo modelo de una invernada corta, invernada larga y más vacas. Bueno, algunas alternativas que a nosotros se nos ocurrieron y que están pasando, muchos de ustedes deben estar haciendo, es esa invernada larga. ¿Qué pasa si en realidad en vez de llevarla hasta el otoño, la corto en la primavera con un novillo más liviano y se lo vendo a la gente que está haciendo cuota 481 para el feedlot? Lo que nosotros llamamos el novillo HQB, High Quality Beef. ¿No? O sea, yo libero el campo antes con una categoría que de alguna manera tiene un precio implícito mejor. O sea, la relación entre compra y venta es mejor. O lo otro es meto corderos, que parece una alternativa que todo el mundo está diciendo que puede ser interesante. Entro corderos en fines de otoño e invierno de 25 kilos y salen en la primavera con 37, 39 kilos en esto. Acá tengo el resultado en margen bruto, en la barra para las dos rotaciones, la corta y la larga, de las tres alternativas, 60 de invernada corta y sustituyo la invernada larga por novillo feedlot. La invernada que ya estaba haciendo más los corderos y la mejor, esta más los corderos. Los corderos los limité también a 2.500 corderos, porque si no me elige 10.000 corderos. El modelo mete todo cordero. Parece ilógico salir a comprar 10.000 corderos todos juntos en el mismo momento, pero puede pasar. Entonces, lo que vemos es que en cualquiera de las opciones, la producción de carne, que son las barras, aumenta, tanto para la rotación larga como para la corta. Pero en el margen parece responder mejor en la rotación más larga, porque tiene mayor capacidad de absorber, al producir más forraje, de absorber esas categorías de mayor demanda. Estoy juntando mucha categoría en otoño-invierno de altos requerimientos. Acá todo esto pasa invierno-otoño y se va, la carga en verano es mucho más baja. Finalmente dije, bueno, ¿qué pasa si cambio la relación de precio de estos animales? ¿Cambia este negocio puede cambiar? Entonces acá tienen la evolución del precio del novillo HQB y el novillo gordo. No siempre se mueven igual, pero de alguna forma tienen alguna correlación, cosa que es lógico. El novillo flaco debería tener relación con el precio del novillo gordo. Entonces, lo que tengo acá es
¿Cuánto cambian porcentualmente sobre esos $3 o $2.70 para el novillo de HQB? ¿Cuánto cambia el precio? ¿Cambia un 10%, más 20, más 30 o disminuye el precio? ¿Y cómo se comportan las dos opciones? La opción que veníamos manejando tradicional, de corta y larga, 60-40, o una nueva opción, 60-40 pero en novillo cuota. Y lo que veo que en algún punto se cruzan. Y ese punto más o menos es un 5% más del precio que nosotros consideramos que tienen hoy, los $3 y los $2.70. Son estos precios, 1.64 que serían 3.15 para el novillo gordo y 1.79 para el novillo de cosa. O sea que si los precios estuvieran un 5% más de lo que están hoy, a mí me convendría terminar los novillos más que cerrar con novillo más liviano y mandarlo a cuota. O visto de otra forma, si yo ya estoy haciendo novillo para la cuota y me sobran porque no llegan, me conviene terminarlos todos, aunque sea en mayo del año siguiente, y mandarlos a faena. O sea que hay un punto de corte que cambia. Por último, las relaciones de equilibrio, me tenés que dejar porque si no los arroceros me pegan. Esto es lo que está pasando, esta gráfica de Deloitte, se presentó en la jornada de FUCREA el otro día, del margen del arroz para propietarios y arrendatarios, según los cálculos de ellos, con rendimientos un poco más bajos que lo que toma el promedio de Zafra, y la perspectiva para 2017-2018 que no cambia demasiado. Nosotros consideramos 250 positivo porque era sin renta, ¿se acuerdan? Rendimientos un poco mayores y estaba pensado de esa forma. La cuestión es, pensado esto, ¿qué tendría que cambiar? ¿Cómo cambian todas estas relaciones en la medida que cambia el margen del arroz? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de equilibrio pensado en margen bruto de arroz entre las dos rotaciones? Una rotación más ganadera, si la queremos, y una menos, podríamos trabajar con otras, que tienen diferentes frecuencias en el arroz y en la producción de forraje, para que se dé una u otra alternativa ganadera, cuál es la mejor. Y seguidamente cuál es, porque eso es lo otro que pensamos, quizás lo que nosotros nos generamos demasiado diferencia en la producción de forraje entre las dos rotaciones. Capaz que una debería tener más producción de forraje o las bases que pusimos no son las correctas, si bien son datos que andan por allí de la investigación. Entonces lo pensamos el economista. Hagámoslo por la negativa. ¿Cuánto debería ser ese incremento en la producción de forraje para que podamos pasar de una rotación corta que tiene más arroz a una más larga? O sea, ¿cuánto más forraje tendría que producir para que justifique que yo sea más ganadero? No sé si me sigue más o menos hasta acá. Entonces acá tengo el margen bruto del cultivo de arroz, el margen bruto a diferentes márgenes del cultivo de arroz considerando esa invernada, la 60-40. Estos son márgenes del cultivo de arroz, hoy estamos sacando 150, yo digo, en la medida que esto cambia, ¿cómo cambia el margen de las dos invernadas? De las dos rotaciones. Entonces, como que hasta un precio de $70, en un margen de $70 del arroz, las dos rotaciones son indiferentes. Da lo mismo que yo haga una o la otra. Si el margen es el que estamos considerando en el modelo, que son 250, siempre va a elegir la rotación corta, porque el arroz es lo que está sosteniendo la rotación. Esto es lo que quería mostrar la gráfica. Si yo bajo de $70, habrá que corregir el margen por otros costos que ustedes tengan, me conviene ir hacia una rotación más ganadera. Lo siguiente es, estos son los lugares donde yo tengo pastoreo. Estos son comunes, no puedo cambiar el rendimiento, tanto del rastrojo como la pradera regenerada luego del laboreo de verano. Y estas son las dos praderas, la convencional de la rotación larga y la de cobertura de la rotación corta. Nosotros consideramos estos rendimientos para las praderas. 5.000, casi 1.000 kilos de diferencia en el promedio anual. O sea, hay un 24% de diferencia en rendimiento de forraje, pero tienen costos muy diferentes. Una sale $52 promedio por año y la otra sale $123 promedio por año. Es una diferencia grande. Entonces la duda es si no nos quedamos cortos en el rendimiento y no estamos castigando demasiado a una o a la otra. Entonces se nos ocurrió esto, decir, bueno, trabajar sobre la misma variación en el margen del arroz y decir cuánto más debería rendir la pradera para estas dos invernadas, la invernada que nos veníamos considerando base y una invernada un poco más empujada en el invierno, o sea que tenga más demanda en el invierno, para que yo me cambie la rotación ganadera. Y ahí está la evolución. En la medida que el margen del arroz
incrementa, yo preciso más rendimiento para hacerme más ganadero. Allí tengo la evolución de los márgenes brutos, o sea, los márgenes brutos son siempre crecientes, obviamente, y ahí está el equilibrio. O sea que al precio de hoy yo preciso un 25 más de rendimiento en la pradera convencional con respecto a la pradera en cobertura para pasarme en el caso de esta invernada de HQB y un 30% en el caso de una invernada de 60-40 corta larga. Por eso en el modelo nuestro siempre elige la corta, porque nosotros estamos trabajando con un 24. Entonces habría que ver si los datos no avalan que podamos ir un poquito más lejos. Finalmente, digo, para resumir, algunas cosas que ya les dije, las rotaciones con mayor productividad de las fases forrajera permiten incluir combinaciones de alternativas ganaderas más intensivas, o sea, de mayores requerimientos durante especialmente el otoño e invierno, más carga, con mejores resultados, con mejoras en el resultado económico. La mejora del precio implícito a través del incremento del precio final permite incrementar los niveles de suplementación, la carga, la producción de carne y por consiguiente el resultado económico. Es una cuestión muy lógica de balance entre el precio implícito y el precio del suplemento. En la medida que se da ese costo-precio marginal, el sistema lo cierra. Actividades ganaderas alternativas, especialmente los corderos, necesitan rotaciones con mayor productividad promedio de materia seca en otoño e invierno, donde generan la demanda para producir incrementos en el resultado económico y no competir con lo que ya está. O sea, hay que diversificar la demanda de forraje como tenemos la oferta. Y después el margen bruto del arroz, similar, si tuviéramos un similar en la última zafra, puede dar lugar a reducir la frecuencia de cultivo en la rotación, incorporando más área de pasturas con igual o mejor resultado, dependiendo de la productividad. Tenemos que llegar a un 25 para arriba, si no, el arroz hasta ese margen, incluso de 70, va a seguir sirviendo. Finalmente, con más globales, bueno, hay alternativas vía diseño y reconstrucción, habrá que reestudiar algún dato, pero yo creo que se puede buscarle la vuelta. Ante la incertidumbre del resultado del negocio del arroz, es necesario estudiar alternativas de rediseño que incluyan otro tipo de pasturas. Nosotros no incluimos el raigrasa, ahí que podría ser, que yo sé que es tradicional en la zona, porque no queríamos meter ruido. Es importante contar con mayor información sobre la potencialidad de las pasturas en diferentes condiciones y con diferentes antecesores, de alguna manera, y destacar la ductilidad del uso del modelo, ¿no? De todos los tipos para este tipo de análisis, que puede sonar un poco traído de los pelos, pero que de alguna manera lo que ayuda es a pensar, no quiere decir que lo que está acá sea cierto. Me disculpas por la... Esto fue...